Hola, bienvenidos a Alas de Luz. Hoy les tengo preparados un capítulo muy interesante, pero para ello primero vamos a presentar a nuestra gran invitada. Hola, Clau, ¿cómo estás? Hola, Esme, muy bien, muchas gracias por tenerte aquí también y volver a coincidir en otro capítulo. Clau, vamos a platicar, Clau y yo vamos a platicar sobre las leyes universales, cómo nos afectan, qué es lo que nos interesaría más saber si vas a trabajar con energía, si vas tú simplemente nada más, cómo puede repercutir una acción y la reacción, ¿no? Correcto. Y bueno, Clau ha tenido muchas dudas, así es que... Sí, y realmente esta plática más que nada va enfocada a que tú nos compartas más conocimiento teórico, ¿no? Y luego algunas preguntas de práctica de el por qué debemos conocer estas leyes espirituales. Y bueno, la pregunta directa es, ¿qué son las leyes espirituales, Esme, y por qué debemos conocerlas? Bueno, mira, las leyes espirituales son las leyes que se mueven en un plano. Bueno, están relacionadas también con el plano físico. Vamos a aclarar esto. No porque sean espirituales, solamente están en el plano espiritual. También están en el plano físico, debido a que nosotros estamos compuestos con la parte física, la parte espiritual y los diferentes cuerpos. Nosotros tenemos 7 cuerpos primarios. De estos 7 cuerpos primarios, la base principal es que cada cuerpo se mueve en una frecuencia diferente, o sea que se mueve en una dimensión diferente. La densidad de nuestro cuerpo, que es nuestro cuerpo físico, esta densidad es la dimensión más densa que hay y se podría decir que es el conjunto de todos estos cuerpos que se puede de alguna manera palpar. Que los demás, algunos por supuesto que se pueden palpar, otros no tanto. Entonces, nosotros estamos enlazados con estas leyes espirituales, pero ¿hasta qué punto? Y esto es lo que me gustaría que la gente supiera y que viera hasta qué punto es importante conocerlos, no solamente para personas que trabajen con energía, porque la gente dice, no, es que yo no hago magia, yo no hago... Con cada reacción, pensamiento, onda o movimiento que tú realizas, hay una acción, una reacción inmediata. Había un maestro que me decía que cada acción que nosotros realizamos por el simple hecho de estar presentes en esta vida, cada instante, cada momento, nosotros generamos karma y dharma. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar a entrar a los subtemas del por qué es importante conocer las leyes universales, ¿no? Ahorita que decías, tenemos 7 cuerpos. Este cuerpo que hoy tenemos, físico, ¿no? Realmente es para que nuestra alma pueda, ¿no? Hacer una conexión con el aquí y en el ahora. Y entonces, ¿por qué para todos, indistinto a si trabajas con energía o no, es importante conocer cuáles son las leyes universales? ¿Y cuáles son, si nos puedes mencionar cuáles son esas leyes universales? Bueno, las leyes universales, básicamente, digo, tenemos un libro que nos enseña mucho sobre esas leyes universales, que es el Kybalion. Tenemos también la tabla esmeralda, que habla mucho de ello. Pero básicamente, para entenderlo de otra manera, que no sea de una manera como más teórica, sino más práctica, vamos a ponerlo como las leyes mecánicas, que son automáticas, y las leyes superiores, que estas leyes son conscientes. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Las leyes mecánicas son leyes, como lo dije, automáticas, pero también son leyes en las cuales no tienes tu injerencia como te gustaría o como nos gustaría. ¿Por qué razón? Porque dentro de estas leyes que todos estamos, no hay una conciencia, solamente son automáticas. Y en las leyes superiores es cuando hay activa una conciencia que decide, que se le da a elegir porque ya puede ver el panorama desde arriba, ya puede de alguna manera manejar estas leyes y este efecto que pueda repercutir. Y por ejemplo, para los que apenas están iniciando en esto, ¿cuál sería la diferencia entre las leyes universales, las leyes kármicas
y las leyes de nuestra esencia, ¿no? Ok. Las leyes kármicas, las leyes kármicas y dármicas, es una ley, por ejemplo, la ley kármica es una ley, se podría decir que son iguales las leyes, el dharma y el karma. La diferencia es que una es el beneficio y otra es lo negativo, pero al final del día es una acción, es una reacción de una acción. Entonces, cuando dices tú, no, es que es un dharma, ¿no? Es algo bueno, pero sigue siendo mecánico, sigue siendo autómata. Cuando nosotros hablamos de las leyes como el alma, por ejemplo, entonces estamos hablando que al haber una elección, tú puedes elegir, por ejemplo, una persona que ha evolucionado dentro conscientemente en muchos procesos kármicos y dármicos, mecánicos, y que su última vida, ¿no? Ya tiene el poder de elegir si quiere venir a reencarnar en la Tierra o subir a frecuencias o a otros planos diferentes. Entonces, sí se le da a elegir, y se le da a elegir qué es lo que tú quieres, y se le muestra. Pero cuando nosotros llegamos a la Tierra, es como cuando llegas a una casa. Cuando llegas a una casa, tú estás bajo las normas de la casa que llegas. En esta casa te quitas los zapatos, en esta casa la persona de no sé qué, la visita se sienta aquí, las visitas esto. Tú estás bajo las normas. Es lo mismo que pasa aquí, cuando llega bajo las normas. Las leyes conscientes son leyes en donde tú puedes elegir, en donde puedes negociar de alguna manera una ley mecánica incluso, y puedes elegir qué es lo que quieres en tu vida, cómo lo quieres. Sin embargo, bueno, voy a ahondar mejor más adelante sobre ciertas características que tienen las leyes mecánicas. Oye, y una pregunta, en esta parte kármica, el karma no solamente viene de esta vida, ¿no? Sino también puede venir de esa elección de reencarnar, y que, como decías ahorita, nos dan la posibilidad de decidir o elegir, pero también puede venir de nuestros antepasados. O sea, uno puede traer, digamos, alguna ley o alguna energía kármica o dármica también de nuestros antepasados. Ok. El karma no solamente viene de la energía de nuestros antepasados. Nosotros traemos energía física de nuestros antepasados, psicológica. Supongamos que fuimos adoptados, ¿no? Y que ya no conocimos nada de las costumbres, lealtades, etcétera. Nuestro subconsciente lo va a traer. Entonces, ¿cómo se compone el karma? El karma se compone de varios. El primero es las últimas 3 vidas que tú has tenido, tu linaje. Estamos hablando de la parte de vidas pasadas. Tu epigenética, que quiere decir el ambiente donde te desenvuelves, o sea, donde naciste, donde creciste, etcétera, cómo te educaron. Viene también una de biológica, química. ¿Qué significa esto? Que tiene que ver muchísimo con tu familia. O sea, biológicamente, de la familia heredas el karma. ¿Dónde está el karma? ¿Dónde se ve? Ok, el karma está en tu ADN, el karma está alojado dentro de ti. El karma actúa como una especie de impulso. Pero tomemos en cuenta que karma y dharma es lo mismo. Solamente es una acción diferente. Entonces, lo que ocurre es que igual el dharma viene dentro de ti. Entonces, es todo un complemento que te hace, y cuando tú haces una acción, por ejemplo, yo robo algo, ¿no? O no le pago a menganito, o no le pago a sutanito, entonces, pero nadie supo, ¿no? Nadie supo, no hay manera. O sea, y esta parte que dicen que Dios te va a castigar y que porque tú hiciste un daño, etcétera. Pero pues no le hice daño a nadie, ¿no? Agarré, tomé algo, según yo, nadie se dio cuenta, pues no, es una merma que es una tienda muy grande, etcétera. Yo puedo justificarlo, pero yo lo hice con la intención de quitarlo, de robarlo. ¿Dónde está el regulador interno? ¿Quién regula realmente? Porque si no hay un Dios todopoderoso, si no es que alguien viene y te va a señalar y eres esto, el regulador, ¿dónde está?
está dentro de ti. Traes un regulador interno. ¿Cómo hace este regulador? Este regulador se va al subconsciente. Entonces, yo tomo eso, tomo esa energía, ¿no? Entonces voy, me la llevo. Una energía que no me correspondía, que no esto, que no lo otro. Entonces, el mismo regulador interno me hará pagar a mí eso. ¿Y cómo será? Por medio del medio ambiente. Porque yo estoy enlazado. Ahora, ¿a qué estoy enlazado? Bueno, vamos más adelante y te cuento. Ok, y realmente eso me trae esta frase que siempre decimos, a toda acción hay una reacción, ¿no? Así es. Y que a veces comúnmente comentamos, ¿no? De si alguien tuvo o le fue mal o tuvo algún tema incómodo, ¿no? Muchas veces decimos, es que fue el karma el que hizo que generara eso, ¿no? Que realmente es que al final el universo, pues de alguna u otra forma en esta vida o en otra vida, ¿no? Regresa ese karma o ese dharma dependiendo de tu accionar en el aquí, ¿no? Y esto me trae también, a veces estamos observando en esta parte de las leyes universales, y un poco para la audiencia que nos está viendo y que tal vez no solamente es un tema espiritual, ¿no? Sino un tema del día a día, como a veces, ahora que estuvo tan de moda las Olimpiadas y ahora que viene el Mundial y todo esto, cómo observamos a los atletas o a diferentes deportistas, que ellos, previo a tener algún encuentro, ¿no? Algún partido, alguna carrera, etcétera, empiezan como a mentalizarse, ¿no? Y entonces aquí me abre a esta parte de la ley de la mentalización, ¿no? Y quiero aquí que nos compartas qué significa esa ley para todos los que desde la perspectiva espiritual no conocen tanto y cómo nos beneficia o nos puede afectar en nuestro día a día. Si el karma está dentro de tu ADN, está dentro de tus impulsos emocionales, psicológicos que tú puedas tener, está dentro de tu mente, el karma. Entonces, la ley del mentalismo dice que todo es mental, que todo es mente, que somos parte de una mente inmensa, que esta mente inmensa nos generó o nos pensó. Y entonces todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor es mental. Es una vibración y una energía que emite una onda de mentalidad. Cuando nosotros comprendemos que todo es mental, pero que nosotros estamos agarrados a una ley que es la ley del karma o del dharma, entonces vamos a comprender el peso que nosotros podemos llevar, porque entonces va a haber un choque. Si todo es mental y a mí me están diciendo que yo puedo proyectar lo que yo quiera y como yo quiera, entonces, ¿por qué no lo proyecto? O sea, no, ¿por qué no hago esta vida de millonario que yo quiero, esta vida idónea, ¿no? ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros traemos, dependiendo qué karma, el karma es un condicionante, traes un condicionante interno. Entonces, si nosotros identificamos el condicionante que nosotros traemos, podremos regularlo. Sin embargo, cuando nosotros podemos ir como, de alguna manera, como educando a nuestra mente, cosas que son, que tú ni tan siquiera te imaginas que puedan pasar en tu vida, ¿no? A ver, no sé, les pondría de ejemplo a cada una de las personas que nos están escuchando, que por favor piensen en algo positivo para ellos, que en algún momento lo han querido, pero que su mente le dice, no creo. No tienes el dinero. No vas a poder. No, tú no. A ver, piensa en algo. Observa cómo puedes alimentar esto. Eso significa quitar parte de esta programación que nosotros traemos ya hecha, quitar parte de eso y nos da la oportunidad de generar y ir hacia una ley superior. Que de una forma simplista sería como una reprogramación enfocada en un beneficio, ¿no? O sea, como estos atletas que previo a tener algún encuentro pasan cierto periodo de tiempo
con ejercicios mentales reprogramándose, ¿no? Los futbolistas, vamos a ganar, que al final lo que hace es reprogramar parte de tu cerebro y tus emociones, ¿no? Eso es lo que, digamos, de una forma común podría ser esta ley. Así es. Así es. Mira, hay un libro que me gusta mucho, se los recomiendo. Es de Norman Vincent Peale. Él escribió El poder del pensamiento positivo. En él habla, él murió a los 90 y algo de años, y en él habla como un atleta, me parece que era estadounidense, como él hacía brincos, creo que era garrocha lo que él hacía. Entonces, cómo él estaba entrenando, pero cómo entrenaba en una hamaca todo el tiempo y estaba como mentalizando y viendo cómo lo hacía, primero en el plano mental. Véanlo, escuchen este libro o véanlo o léanlo, porque también hay audiolibro, y van a ver muchas formas en cómo esta ley del mentalismo se puedes tú manejarla. La verdad y la realidad es que todo el tiempo la estás manejando, todo el tiempo. En este momento la estás manejando que estás viendo este video. En este momento yo la estoy manejando que estoy haciendo este video. Todo el tiempo la estoy manejando. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la manejo inconscientemente a donde me llevan mis impulsos, no a donde yo quiero ir. Y que yo la puedo manejar y reeducar. Ahora, también tenemos situaciones kármicas en donde, bueno, igual tienes algunas preguntas. Déjame tú la pregunta. No, está perfecto. Y esto me lleva a tocar la parte de la ley de la correspondencia, ¿no? Si bien ya trabajamos esta ley de mentalizarnos en pro de ver, en vez de que nuestro subconsciente nos mande a imaginar algo que no es lo necesariamente más sano para nosotros, o lo que buscamos, una casa, un auto, un mejor trabajo, etcétera, usamos la ley de la mentalización para poder transformar ese pensamiento y programarnos de una forma consciente hacia donde queremos vernos, ¿no? La ley de la correspondencia, ¿qué nos podrías explicar qué significa? Mira, la ley de la correspondencia es como, yo creo que la mejor manera de explicar esta ley es como si hicieras un hilito. Que hicieras un hilito con algo o con alguien. Esta es la ley de la correspondencia. Corresponde hacia una reacción. Es diferente, diferente a lo que llamaríamos la ley de las otras leyes anteriores. En esta ley lo que ocurre es que imagínate que estás tú en diferentes niveles, como si estuvieras en un edificio con muchos pisos, y en cada piso hablan un idioma. La ley de la correspondencia diría que estás dentro de ese idioma, pero si tú te subes, a eso me refiero con el hilo, como que haces una conexión con lo que quieres, lo que corresponde. La ley de la correspondencia es una respuesta a ti, a tu energía. Tampoco es a lo que quieres exactamente, porque salvo que sea una situación consciente, si no, sería algo mecánico. Que realmente sería como estar en esta misma vibración, ¿no? Estar en ese mismo piso, en donde no necesariamente vas a vibrar en lo que tú quieres, pero sí en el nivel de tu energía. Con las cosas o las personas o el ambiente en donde vibras igual, ¿no? Sí. Y ahí es cuando a veces nos dicen, es que tal vez no interactuaste bien en tu trabajo o con tus familiares, porque no están en ese mismo nivel de vibración o energía o conciencia, ¿no? Y es cuando a veces no conectas, ¿no? Simplemente no hablan el mismo idioma. No hablamos el mismo idioma. Ajá, aunque aparentemente todos hablamos el mismo idioma, español o el castellano o inglés o el idioma que sea. Claro. Y por ejemplo, en esta parte de la ley de la correspondencia, dentro de los procesos de sanación que haces, si nos pudieras compartir alguna experiencia de esos procesos de sanación. En la ley de la correspondencia. De la correspondencia. Ok, bueno, la mayoría de gente después de que comienza a trabajar conmigo,
cuando dependiendo en qué nivel esté o qué tanto. Pero normalmente las personas que comienzan a trabajar conmigo empiezan a ver, porque su frecuencia empieza a cambiar. Yo trabajo con sonidos y frecuencias, entonces empieza a cambiar. Y se comienzan a alejar de ciertas personas, empiezan a ver como sin sentido lo que hacían. Empiezan a comenzar a hacer otro círculo. Probablemente al inicio pues, se puedan sentir un poco más solos porque pasan un periodo, pero yo creo que sería lo que más he visto. Digo, seguramente ahorita me voy a acordar de otra cosa, de algún otro ejemplo que te pueda dar, pero normalmente es que la gente empieza a dejar como deja de hacer como amistades con ciertas personas. Claro. En cuanto a la ley de la correspondencia, por ejemplo, algo que te podría decir es las personas que mueren desencarnadas y que yo empiezo a platicar con ellos y que aquí está la familiar y que no sé qué y que todo eso. Cuando viene una persona que es suicidio directo, etcétera, etcétera, entonces no puedo platicar con ellos, no se permite. Esto es porque ellos se quedan en ciertos planos por el nivel de conciencia, lo van bajando, entonces se quedan en planos abajo. Entonces cuesta mucho trabajo y tomarían mucha de mi energía para poder platicar con ellos y muchos de ellos están como muy perdidos, no hay una conciencia ahí porque es como un bucle en el que se quedan. Entonces ahí tiene mucho que ver, pero yo creo que la gente en el diario vivir, en todo lo que haces, tú ves la ley de la correspondencia en las amistades que tienes, en tu trabajo, hasta qué punto corresponde exacto la pareja que tienes. O sea, es una ley que todo el tiempo está activa. Ninguna de estas leyes de las que nosotros estamos hablando es una ley que digamos es una ley que prácticamente no la usamos o es arcaica. Todas estas leyes están activas, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues es una manera en que por correspondencia no podemos estar con seres que se bajaron a planos más abajo. Sí, porque no conectas, ¿no? Simplemente no es que no quieras, ¿no? Sino que la vibración y la energía no están en ese mismo nivel, y no puedes conectar, ¿no? Es como cuando estamos en tus terapias y en el nivel en el que estamos los seres humanos, tú tienes que hacer ciertas vibraciones para poder entregar y canalizar algún mensaje, ¿no? Y entonces es más o menos como llevarnos a cierto nivel para poder lograr esa entrega de la canalización, ¿no? Pero realmente en el día a día es difícil que haya una interacción cuando no estás en el mismo nivel de conciencia o energía, ¿no? Con otros. Sí, los mismos ángeles tienen que regular su energía. Nosotros estamos en un plano, en una densidad, nivel de densidad, vamos a ponerle, estamos intermedio. Arriba de nosotros hay otros planos, otras formas de vida y otras densidades diferentes con leyes diferentes. Recordemos que esta ley, de las leyes que nosotros estamos hablando, son leyes que solamente están en el plano físico. Ahora, en otros planos, incluso más abajo, pues estamos hablando que tienen mucho más leyes que esta. Y a más arriba que tienen menos leyes. Pero bueno, hablando de las leyes de aquí, de este plano, todas estas leyes que nosotros de alguna manera tenemos que aprender a interactuar con ellas, a comprenderlas y a moverlas, nos daría a nosotros, nos abriría un gran panorama. Recordemos que, bueno, algo que te quería comentar respecto que desde hace un momento lo quiero comentar, pero porque si no va a quedar como inconcluso esta parte del karma y el dharma, es que el karma y el dharma, cuando nosotros traemos una programación ya hecha, que tenemos que hacer cierto pago de karma o de dharma, que en el caso, bueno, de dharma, qué bueno, pero en el caso de karma, que tenemos que hacer cierto pago. Y entonces esa persona que trae un karma muy fuerte y que tiene que hacer pago porque trae una cuestión familiar, porque trae una cuestión de vidas pasadas,
etcétera, etcétera. Entonces, en esta vida lo tiene que pagar y lo paga. Pero si esa persona trabaja, el dolor de lo que va a pagar es muchísimo menos fuerte que sería si no lo trabajara. Entonces, el karma en realidad es dolor, y más que dolor físico, es dolor emocional. Y el dolor físico ya es el segundo. Claro, que es como este ejercicio de tener una cuenta en el banco en rojos, ¿no? Y en negativos, que es el karma que traes de tus generaciones, etcétera, y que en esta vida tienes que hacer acciones, ¿no? En pro del bienestar, ¿no? En pro de ayudar de diferentes formas para comenzar a poner tu cuenta del banco, ¿no? En vez de rojo, irla pasando hacia negro, ¿no? O hacia estar saludable en esta parte. Es como un ejercicio muy simple, ¿no? O simplista para que podamos entender cómo funciona el karma y cuando hacemos diferentes acciones de ayuda hacia otros, pero bueno, ayudas reales, ¿no? O sea, con una buena intención, sin esperar que te den algo a cambio, ¿no? Que te agradezcan, y cómo se va limpiando tu cuenta, digamos, espiritual en esta vida para tus próximas reencarnaciones o tu próxima vida, ¿no? Pues fíjate que el solo hecho de estar en este plano, solo el hecho de haber nacido en este plano, de estar aquí, de respirar, es un dharma. Solo ese hecho es un dharma. O sea, es un beneficio, porque es una oportunidad al alma. O sea, ya de ahí es por eso que dicen, agradece que estás vivo. Agradece que, quién sabe qué tanto, ¿no? Agradece. Y nosotros pensamos que es para, no, esta parte espiritual, esta parte. Y no, es porque realmente es un dharma el hecho de que nosotros estamos en este plano. Ok. Muy bien, y esto era un poco de contexto, ¿no? Para los que nos ven y tal vez apenas están empezando a entender de qué se tratan las leyes universales, el por qué explicar de una forma muy general de qué son las leyes universales, ¿no? Pero a mí me gustaría ya en esta parte entrar a la parte espiritual o energética, partiendo de... Si ya ahorita conocemos cómo funcionan las leyes universales y comenzamos a trabajar en este tema espiritual o energético, ¿cuáles son los errores que comete la gente que trabaja ya desde hace tiempo dando terapias o ayudando a gente, no sé, leyendo el tarot, haciendo lectura de Reiki, no sé, ¿no? Ahora las tantas diferentes terapias que se dan, por el desconocimiento de estas leyes universales. ¿Cuáles son los errores normalmente que les pasan, ¿no? En estas terapias? Bueno, los errores más grandes es utilizar magia oscura pensando que es magia blanca. ¿Cómo lo hacen? Mira, todo aquello, así yo use azúcar, canela, flores, los elementales más bonitos, si yo lo hago con el fino, el afán de un dominio sobre la voluntad de alguien que no está consciente de hacerlo, es un karma y es magia negra. O sea, por ejemplo, para ponerlo algo, digamos, más simple, ¿no? Para todos los que estamos apenas en esto. Y aparte que ahora en las redes sociales salen 1000 cosas, ¿no? Te bombardean con hechizos y no sé qué, ¿no? Usar canela y sal y todo esto. Si yo uso un vaso con agua y sal pidiendo que purifique o que limpie mi energía, está bien. Estoy usando las leyes universales. Todo lo que sea para ti, que tú lo haces consciente, lo puedes hacer. Todo lo que te enlaces a terceros, energías terceros. A ver, ¿a qué me refiero? Los ángeles te pueden impulsar. Yo trabajo mucho con Anubis, por ejemplo, pero es un impulso. Él es un regulador. Él no necesita tu energía realmente. Regula la energía. Que bueno, en algún momento lo explicaré más a fondo. Pero todo aquello que enlaces tu energía y minimices tu energía, la enlaces con un ser. Todo aquello, sobre todo que es para manipular, es magia oscura.
A ver, un ejemplo. Ujú. Todo que dice, pues ayúdame, no sé, que la santa, que esto, que Ujú, ujú. todo esto, todo lo que, santería, con la Santa Muerte, etcétera. Que realmente yo respeto, no es que a mí me guste o no me guste. Yo solamente digo lo que vengo a transmitir. Y lo que tome la gente que lo tome y lo que no, que lo haga de un lado. Pero todo aquello que sea una manipulación o enlaces tu energía. ¿Hasta qué punto enlazar? Porque puedes trabajar, por ejemplo, con el arcángel Gabriel, por Ujú. ejemplo. Entonces, trabajas con el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel no necesita tu energía. El arcángel Gabriel puede decir, bueno, tú dices, es que estoy en una situación muy vulnerable, estoy muy cansada, esto, me está pasando esto, bueno, entonces lo que necesitas es un impulso energético, pero no a ti, a tu esencia. Porque lo que se está perdiendo, y esto que dices, estoy cansado, me siento mal, es un desvío de la esencia. Ujú, ujú. O sea, eso es la realidad. Entonces, ¿qué hacen estos seres de luz? Lo que hacen un impulso a la esencia. Eso es todo. No necesitan tu energía y no necesitan enlazar tu energía exactamente. Todo aquello que tú haces, un enlace con terceros y utilizas todo lo que sea sangre, Ujú. bueno, me sé de Animales todo, o... Ajá, de ajá. todo. Entonces, todo aquello que tú utilizas definitivamente es magia oscura. Ahora, hay otra también, cuando tú pones nombres. Ujú. E incluso a mí me fascinan las velas. Yo trabajo con velas y tú lo sabes. Sí, sí. A mí me fascina trabajar con personas que están enfermas, que no sé qué, que le pongo su velita, que trabajar, que para el trabajo, que para esto, que para el otro. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer? Si una mamá llega conmigo y me dice, Esmeralda, es que mi hijo está muy mal, es adicto, es esto, es lo otro, ¿le podemos poner el nombre a la vela? Sí se lo podemos poner si le pedimos permiso a la esencia. ¿Y cómo se pide permiso a la esencia? Se manda a llamar, se llama 3 veces a él y se le pide permiso a la luz y a la esencia. Y decimos que si la luz y la esencia no está listo, que no se haga. ¿Por qué razón? Porque lo que yo creo que es un beneficio para él puede ser una necesidad de su esencia, de él. Para crecer, para madurar, una lección que tiene que vivir en esta vida, ¿no? O a nivel familiar Ujú. también. Porque recordemos que está el karma personal, pero también tenemos el karma familiar, el Ujú. karma de pueblos, el karma de países, el karma del mundo y el karma universal, de este universo o de este plano. O sea, que nosotros estamos enlazados completamente. Entonces, bueno, dime. No, está bien, o sea, creo que es importante que la gente pueda entender la diferencia de cuando hacemos un ritual, ¿no? Que es una Ajá. herramienta, pero que es para nosotros, ¿no? Pidiendo Ujú. porque sane nuestra energía, porque tengamos, no sé, una mejor actitud, Ujú. porque cambie en general, ¿no? Nuestra vida para bien. Y la diferencia hacia pedir algo para un tercero, ¿no? Sea quien sea, ¿no? Que tiene que ser autorizado por la esencia de ese tercero. Y hasta ahí no rompemos las leyes, ¿no? O Hasta sea, ahí no rompemos las leyes. Lo que pasa es de que, por ejemplo, dices, es que mi jefe me trata mal, uh-huh. se porta muy mal conmigo, hace Ya esto, varios se hace lo otro, identificaron aquí en este podcast. que es un desgraciado, que no sé qué, que para que le dan trabajo casi, ¿no? Y entonces dices, ¿puedo poner el nombre de mi jefe? Y yo te digo, no. Es que me dijeron una receta casera, ¿no? Que lo pongas en agua, que metas el papelito en agua y lo pones a congelar. Ajá, sí, sí. Magia negra. Y es algo tan simple, ¿no? Que cualquiera diría, pues no, solo es agua, el nombre y congelar. Pero es una acción de congelar a su esencia. ¿O No cómo podría exactamente, definirse? no exactamente. Esto funciona a niveles energéticos y a nivel mental. Algo que estábamos hablando de una ley del mentalismo. Uh-huh. La magia oscura funciona a través de una sugestión. Y cuando yo digo sugestión, no quiero decir que es algo que no existe.
La sugestión me refiero a que sugestionan el subconsciente, por eso lo hacen en la noche, por eso lo hacen a través de cuando estás dormido, porque sugestionan el subconsciente y lo sugestionan de tal manera que tú crees eso. A ver, ¿cómo eres la reguladora, la creadora, la conectada y conectada con tu realidad? Entonces, ¿quién es el que puede distorsionar esa realidad? Solamente tú, nadie más. Entonces, como tú eres el foco a seguir, cuando son situaciones de trabajo muy, muy fuertes, lo primero que hacen es que no coman, que no duerman, que tengan dolores de cabeza, su cuerpo vital, su cuerpo astral, etcétera, se van contra él. Pero la idea es hacerle sugestión, primero le meten miedo, después va por diferentes etapas una situación de magia oscura. Pero todo aquello que tú utilices el nombre y no estás consciente tú de que estás utilizando el nombre, aunque sea para un bien aparente, yo te sugeriría o le sugeriría a la gente que mejor no lo hiciera, porque ahorita voy a explicar las consecuencias. Y el otro es de que nosotros cuando estamos haciendo eso, enlazamos nuestra esencia y nos enlazamos con él, porque estamos, los seres humanos, a diferencia de otras especies más altas, nosotros estamos en una especie de vulnerabilidad, no tenemos las protecciones. Fuimos creados de una forma por ciertas razones, fuimos creados en donde nuestra protección no está del todo cerrada. Entonces es una de las formas como ellos atacan. Y por ejemplo, ya ahorita entendimos que no podemos usar para cualquier ritual, sea lo que sea, el más simple, el nombre de otra persona sin que su esencia lo haya autorizado, ¿no? O que la persona te haya dicho que está de acuerdo en que hagas eso. Para toda la gente que también nos ve y que desafortunadamente ha hecho este tipo de prácticas, digo, algo tan simple como lo que ahorita decías, pero también hay unas prácticas sumamente elevadas, ¿no? Y más complicadas, como hablabas de la sangre, animales, ¿no? Fotos, etcétera, ¿no? Que van inclusive contra ya la vida de estas personas, ¿no? ¿Cuál es su forma de pagar esta mala acción, ¿no? O en este plano terrenal en el que hoy estamos, ¿cómo lo pagan, ¿no? Ese mal que hacen. Mira, yo creo que no es una mala acción, es una acción inconsciente, que es diferente. Porque si tú le preguntas a la mayoría de gente te va a decir que todo lo hicieron en pro y a favor de un bien, ¿ya? Porque quieren un bien para ellos. Ya cuando hay envidia, coraje, odio hacia alguien o que quieren destruirlo, pues ya que lo maquillen, ¿verdad? Ya no hay forma de... No hay manera. Entonces, las acciones de magia oscura son acciones que van y se pasan de generación en generación. Más o menos son hasta 4 generaciones. ¿Qué significa? Que los nietos y los bisnietos de esa persona todavía pagarán parte de eso. ¿En qué se basa como el cobro o esta parte que pues es como el banco cósmico, ¿no? Que llegas y que dices, bueno, a ver, pues es que yo no sabía, pero pues me gasté en tanto en este negocio, yo pensé que me iba a funcionar, ¿no? Que me iba a traer, sí me trajo, sí me dio mucho, pero pues después me llegó una factura muy fuerte, ¿no? Por este negocio que yo tenía, que en realidad es el trabajo oscuro, ¿no? Entonces, lo que pasa es de que al pasar 4 generaciones, se cobra de la siguiente manera. No se cobra en sí por la acción. O sea, la acción en sí, o sea, yo manipulé, yo esto, yo lo otro, no se cobra en sí. Se cobra por el dolor. Generado a esa persona. Por ejemplo, yo hice a un lado a mi jefe, ¿no? Mi jefe me estaba molestando, era un desgraciado, era esto, era lo otro, ¿no? Y mi jefe era
un narciso o un histérico, lo que sea. Y entonces yo, en lugar de aprender, crecer y evolucionar con él, pues era muy fuerte para mí, me ganó a mí. Entonces, pues, ¿qué hice? No, pues fui con menganita, me recomendaron a sutanita, le pagué tanto y sutanita hizo ahí un hechizo, ¿no? Y entonces con el hechizo, pues a menganito le fue mal, lo corrieron, etcétera, y ya no supe de él, pero ya no quise saber yo más de él, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Fulanita la que hizo el trabajo. Bueno, pues esa ya está más que curtida para hacer ese tipo de trabajo. Sin embargo, sí hay un costo. No se va a exentar. Hay un costo, pero el costo más fuerte, sí lo paga ella aparte, pero el costo más fuerte lo pago yo. La intención más fuerte la tengo yo. Entonces, supongamos que ese fulanito me hubiera enseñado a mí y entonces yo hubiera crecido, evolucionado, aprendido, ser más humilde, ser más esto, ser más lo otro. Entonces pero no lo pasé, no le permití a él que me enseñara. Entonces yo hice trampa en el examen. Fue más fácil, ¿no? Fue más fácil. Tomar el camino corto en vez de vivir el proceso. Entonces todo el beneficio que yo hubiera tenido se lo dan a él, se le regresa a él. Es una magia automática, entonces como es una magia automática, lo que yo hago se regresa. O sea, si yo hago un trabajo oscuro, se me va a regresar, no voy a poder quitarme de ahí, no hay manera, ni una ley consciente me puede salvar, me puede disminuir el dolor, pero no me va a salvar, porque la acción está hecha. Dicen los budas que es como cuando siembras una semilla. Nada ni nadie podrá deshacer esta semilla para que no salga a flote. Y entonces supongamos que entonces a mí me va muy bien en el trabajo y no sé qué y no sé cuánto, pero como no tengo esta herramienta que yo debí de haber tenido y que era para mi bien, pero yo lo veía para mal porque era muy dolorosa, entonces el siguiente examen ya no lo paso. Claro. O me va muy bien y al final me lo cobran con otra cosa. O sea, con algo que me duela más, lo que más me duela. ¿Por qué lo que más me duela? Porque la ley se va compensando, pero el problema de la ley es que ojalá y te cobraran lo que hiciste. Eso sería excelente. Es más, sería un buen negocio. Pago con la misma moneda, ¿no? Prácticamente. Pero no es así. No es así, la ley viene, pero mira, le quitaste el trabajo, sufrió, le fue mal, resulta que estaba casado, su esposa ya no pudo tener dinero, se divorció, lo dejaron, los hijos se la pasaron muy mal. Todo ese dolor viene para acá. Sí, porque la gente que hace esto está pensando solamente en esa persona con la que tiene esa situación. Exacto, ¿no? Nunca piensa en que esa acción que está haciendo va a afectar al núcleo que está alrededor de esta persona, ¿no? Así ahí es donde se vuelve una moneda muchísimo más cara de pagar, ¿no? Porque afectas a más gente. Por esa razón es que la ley dice que son 7 veces, se te regresa lo que hiciste. O sea, se me va a regresar 7 veces lo que yo hice. Pero entonces tú dices, pero es que está muy caro, pero es que no lo haces consciente. Ahora, sí tiene que ver la conciencia con la que lo hagas, sí. Sin embargo, eso no te repercute del pago. Claro. O sea, puedes venirme a decir al banco, yo soy la del banco, ¿no? La que te ve de reojo a todo el mundo. Y llega la persona y me dice, oye, pero es que yo no sabía que me iban a cobrar estos réditos, en donde decía, en donde no sé qué. Y entonces yo digo, o sea, cuando tú llegaste, estuviste consciente y firmaste consciente. No, pues que sí. Bueno, entonces te lo voy a cobrar. No. Para lo que nos están viendo, piénsenlo 2 veces, ¿no? Para que no les cobre el banco cósmico 7 veces. 7 veces. El problema es que entonces repercute todo lo que repercutió el dolor que se generó. Algo tan simple que veías, ¿no? Que decías, no, bueno, lo quitaron del trabajo, mi jefe, pero ya consiguió trabajo en otro lado. O pues ya que yo creo que no le va mal o no esto, pero a él no le correspondía todavía. Claro. Entonces transversaste, o sea, rompiste tú y rompiste un orden.
esto es lo que pasa con las leyes oscuras. Rompes un orden. A ver, resulta que todos estamos conectados a una mente colectiva que es como el subconsciente colectivo. Entonces, en esto tenemos como una especie de, como un baile, como una, sí, como que todo, como que ya hay una sincronización. Cuando alguien muere, simplemente sale y vuelve otra vez la sincronía. ¿Qué pasa cuando rompes este orden, la sincronía? Se rompe, ¡pum! Todo lo demás se mueve. Todo lo demás se mueve. Y entonces, en manera negativa, todo lo demás se cobra. Claro. Mira, yo tenía el caso, bueno, ahora sí les voy a contar un caso. De hecho, era nuestra última pregunta, que nos des un caso. Pero antes de llegar a esa parte de experiencia, Esme, ya hablamos de cuáles son las leyes, del por qué no debemos romperlas, dando este ejemplo de esta parte oscura, ¿no? Que no deberían de hacer como recomendación. Pero creo que cuando estamos en ciertos procesos, por ejemplo, el que mencionabas, ¿no? De mi jefe prácticamente siento que me odia. Siempre en la vida podemos elegir que hay otras herramientas para intentar sobrellevar ese proceso que el universo, Dios o como le queramos llamar, te lo está marcando en ese momento, porque algo tenemos que aprender, ¿no? Y ese algo que tenemos que aprender va acompañado de otro tipo de herramientas, no ir a endeudarnos en ese banco, ¿no? Kármico que platicábamos. En este tipo de otras herramientas, ¿qué le recomendarías a la audiencia que cuando esté en situaciones complicadas, ¿no? Que se sienta frustrado, que se sienta que no lo quieren, que no se sienta visto, puede echar mano, ¿no? O sea, no sé, meditación. Primero, para saber que estás donde estás o estoy donde estoy, es porque yo hice una serie de eventos. En esta serie de eventos, me guste o no, fui responsable. Si soy un niño menor de edad, incluso, soy responsable, imagínate. Primero ver que la responsabilidad hasta qué punto, porque nos gusta mucho el papel de víctima. Y nos gusta mucho jugar el papel, es que a mí me hicieron, es que esto. Entonces no tomo responsabilidad. Lo primero es tomar responsabilidad. Estoy en este lugar porque yo lo elegí inconscientemente que iba a llegar a este lugar. Porque si yo hubiera sabido que iba a llegar a este punto, yo no lo hubiera hecho. Yo lo hubiera cambiado esto. ¿Qué cambiaría yo? ¿Qué hubiera cambiado en el momento si yo viera a esta persona antes del evento y a mí después del evento? ¿Qué cosa yo le daría a esa persona que hiciera o que no hiciera para no caer en esta trampa energética o en esta trampa kármica? Porque son trampas tan fuertes que sientes que te mueres. O sea, tener un jefe, digo, nos reímos aquí, pero tener un jefe narcisista o tener un jefe que te agrede o tener a una pareja o tener esto, o sea, son situaciones muy fuertes o simplemente no se te da el dinero, ¿no? Hay personas que no se les da el dinero y otra vez y siguen picando piedra y dicen, trabajo, hago esto, hago lo otro. ¿Por qué no se me da el dinero, no? Entonces, es ver primero qué te llevó a llegar donde estás. Tomas esa responsabilidad. Segundo, cuando ya tomaste la responsabilidad, ya sabes, entonces, ¿qué más tengo que aprender que no he aprendido y que tomo una resistencia? Porque somos muy resistentes al movimiento, somos muy resistentes al cambio. No me gusta algo diferente, algo nuevo. Y tercero, ¿qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde me quiero ir? Porque ya vi que esta realidad no me gusta, que es muy fuerte, que es esto. ¿Hacia dónde quiero ir? Y, por último, empezar a ir a caminar hacia allá. ¿Pero cómo voy a caminar hacia allá? Un paso a la vez. ¿Por qué? Porque ya tengo una condición, ya tengo un condicionante. Ya tengo un condicionante mental, psicológico, biológico, energético. En todos los sentidos ya tengo un condicionante. Entonces, lo que tengo que hacer es ir otra vez reeducando un condicionante nuevo. Ya sabes dónde ir, ya sabes tu responsabilidad de los hechos. La situación aquí es de que las personas que utilizan magia sienten poder. Claro. Y este poder es engañoso.
súper engañoso. Entonces sienten un poder de yo ya pude, yo esto, yo lo otro y esto. Y hay ciertas entidades que se les van pegando. Y hay ciertas larvas energéticas incluso. Y entonces van succionando más la energía y van cayendo más en este círculo. Entonces pierden el sentido de lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces ya no saben hasta qué punto lo que están haciendo está bien o está mal, pero entonces ellos sienten cierto placer el tener poder. Y entonces es cuando se pierden. Es definitivamente hacer trampas en los exámenes, no se los recomiendo, es muy caro. Claro, sí, ya no saben discernir de lo correcto o lo incorrecto, ¿no? Yo creo que lo rescatable aquí es que si estamos en una lección de vida, tomemos la responsabilidad, ¿no? Veamos y tomémoslo de la mejor forma, que es qué vamos a aprender de esa lección, por más que nos cueste. Y porque al final se repite el patrón, ¿no? Si tú te vas por el camino corto, tal vez ahorita lo vas a resolver, pero se va a volver a repetir. Una y otra vez. Claro. Una y otra vez. ¿Por qué? Porque no lo resolviste, ¿no? No fuiste consciente del por qué. Y para cerrar súper rápido, porque el tiempo se nos está acabando y esto da para hablar de muchas cosas, compártenos una experiencia de magia negra que hayas tratado en alguna terapia, súper rápido. A ver, te iba a contar una, déjame recordar que me cortaste la inspiración. A ver, deja recordar. Era, mira, ok, una persona que le dijeron que era muy fácil, que tenía que esta persona se quería casar con cierta persona, con otra, bueno, era una mujer joven, que se quería casar con una persona, un joven de su misma escuela, de su misma universidad, que realmente como que él no le ponía mucha atención, ¿no? Y entonces ella se fue con alguien que le ayudara a amarrarlo, ¿no? Uh-huh. Pero él estaba muy emocionado con otra chica, porque él estaba enamorado de esa otra chica. De repente, de la noche a la mañana, casi muy fácil, ¿no? Se enamoró de ella, aparentemente, y él hacía todo lo que ella decía, ¿no? Uh-huh. En un inicio comenzó así. Entonces ella estaba maravillada, ¿no? Pues esto funciona, esto está padrísimo. El control, ¿no? El control, uh-huh. O sea, lo traigo como yo quiero, etcétera, ¿no? Y entonces pasó el tiempo, pasaron los años, tuvieron hijos, etcétera. Pero conforme iba pasando los años, él se iba frustrando cada vez más y más y más y más. Y ella recordaba mucho lo que le había hecho a él, ¿no? Entonces su hija ya se iba a casar. Ella tenía un novio que la quería mucho, que era lindo, amable, tierno, todo. Todo tenía, era guapo, etcétera. Y entonces ya se iba a casar y empezaron a hacer una cuenta en común. La uh-huh. hija de esta señora y él, ¿no? Tenían como 25 años más o menos. Y entonces ya en el momento de casarse, antes de casarse, como un mes antes, él le dice a ella que no se va a casar. Wow. Y entonces se lleva todo el dinero de ella. O sea, todo lo que habían ahorrado juntos, todo lo que habían se va y se casa con otra persona. Entonces ella se queda muy triste, la hija, y entonces ella regresa, conoce a otro hombre, pero así como en el lapso de un mes, y se casa con él. Y entonces se casa la misma fecha que se iba a casar con el otro. Y entonces no, este hombre resulta ser vividor, mantenido, etcétera, etcétera. Y la trata súper mal, la golpea, le hace esto. Y entonces la mamá, muy preocupada, ella vive todo el tormento uh-huh. que vive su hija. De repente su hijo se casa con una mujer, también tiene un hijo. Y resulta de que la mujer esta se va con otro. Y lo trae él como ella quiere, ¿no? O sea, pero ya no están juntos ni nada, le saca el dinero, etcétera. La cuestión aquí es de que cuando ella ve que 3 de sus hijos, ella tenía una hija y 3 hijos. Cuando ella ve que 3 de sus hijos, no es cierto, los 4 hijos,
viven una situación similar, va a preguntar por qué. Pero era un caos y un dolor terrible. Y entonces le dicen, bueno, porque te íbamos a dar donde más te duele. Claro. Porque traía un cobro muy alto. Y ese es el claro ejemplo del por qué la gente no puede hacer esas cosas o no debería, ¿no? Porque No al debería. final se te cobra con tus... Te en lo que más te duele, en lo ¿no? que más te duele, Claro. y tiene un costo. ¿Cómo pueden creer que puedes hacer una acción tan fuerte y no puede haber una reacción? O sea, simplemente por lógica, por supuesto que hay un pago. Pero bueno, se deja para otra sesión adicional. Y Así Esme, ¿dónde la gente puede buscarte para terapia, no? Consulta, una guía de quienes están empezando en este desarrollo espiritual, ¿no? Para que les acompañes en este proceso también. mira, vamos a dar un retiro, va a ser en septiembre. A finales del mes de septiembre vamos a dar un retiro, después les paso el lugar. Pero si quieren alguna información sobre las terapias, sobre los cursos y sobre todo lo que estamos haciendo, también están 21 días de meditación. Uh-huh. Bueno, es alasdeluzesmeralda.com, que es nuestra página, y Alas de Luz Esmeralda también en Instagram. Entonces ahí los espero. Y respecto al libro, también en el libro, bueno, lo pueden conseguir ahí, lo piden y se les llega a su casa directamente. Bueno, pues suscríbanse todos, ¿no? La meditación de 21 días está muy, muy interesante. Vale muchas la pena. Gracias, Clau. Y bueno, pues en el retiro por allá los estaremos viendo. Claro que sí. Bueno, Clau, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tus preguntas y gracias por tu presencia. Y bueno, entonces nos vemos en la próxima sesión, en el próximo podcast. Gracias. Gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo.